una conversación relajada para analizar la actualidad con profesionales de la industria del salmón. Sin Escamas es auspiciado por Badinotti, líderes en soluciones de contención de peces. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al tercer capítulo de esta cuarta temporada de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Estamos terminando junio, ya estamos en invierno, así que hay que abrigarse, cuidarse de los cambios de temperatura, de los bichos que andan circulando, porque queremos que todos estén en perfecto estado de salud. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos fielmente. Y en el capítulo de hoy vamos a subir un poquito la temperatura en la industria, porque vamos a hablar de normativa. Un tema súper importante y que obviamente a todas las empresas productoras y proveedores les interesa. Con una invitada de lujo. No saben todo lo que hizo, todos los cambios de agenda que hizo para estar aquí en Sin Escamas. Hoy tendré el gusto de conversar con Constanza Silva. Ustedes ya la conocen, ingeniera acuícola y destacada profesional con más de 15 años de experiencia en materias de acuicultura desde Cernapesca y desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Actualmente consultora experta en el sector acuícola, especializada en normas y fiscalización, asesorando proyectos con impacto en el medio acuático para asegurar cumplimiento de normativa sectorial y ambiental. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en Sin Escamas. Hola, Loreto, muchas gracias por invitarme. Aquí me encuentro bien. Como siempre te he dicho, este programa me gusta mucho, este podcast que llevas ya hace un rato realizando, porque siempre a los salmoneros y a los salmones les falta un poco de soltarse, somos un poco medio estructurados. Exactamente, esa es la idea. Entonces, y obviamente tener invitados, digamos, de excelente nivel para hablar de temas que son súper importantes. Y como te decía, la normativa es un tema transversal que afecta a toda la cadena productiva del salmón. Constanza, vamos de lleno a directo al hueso. Has estado tanto en fiscalización en Cernapesca como en la generación de políticas públicas desde Subpesca. ¿La normativa acuícola está desconectada o está alineada con la realidad operacional que viven las empresas, digamos, en terreno? Sí, en general en Chile las políticas públicas son bien hechas a la medida para solucionar problemas. Se hace la política pública, la ley, el decreto y todo queda cuadradito, pero no hay una evolución de esta norma. O sea, algo concreto. ¿Sí? Algo concreto como para saber qué es lo que tienes que hacer. Perfecto. En Chile nos gusta regular y nos gusta estar en regla con todos los papeles. Entonces, la industria ha tenido un crecimiento inimaginable durante todos estos años. Tenemos Starlink, tenemos conectividad, tenemos mayores lugares, está todo pavimentado. Yo cuando empecé el 2003 acá en Puerto Montt, mira, y trabajé en Cochamó, no había nada pavimentado, Gualeguay tampoco. Entonces hay mucha más conectividad, la industria ya está usando inteligencia artificial. Y todavía, no hay planillas casi ya, pero sí, hasta cierto momento habían planillas todavía que llenar para cumplir la normativa. Entonces, la normativa sí está un poco desencajada y le falta actualizarse y modernizarse. Perfecto. O sea, claro, la industria como que ha avanzado a pasos agigantados y la normativa en pasitos de nano. Es difícil seguirlo. Claro. Las normas pasan, se crean, como yo tuve toda la trayectoria, se crean o en la subpesca o las crea algún parlamentario y después pasan por el Congreso y en el Congreso pasan por las comisiones, como estamos viendo ahora los proyectos. Y se van cambiando artículos, comas, y una coma aquí y una coma acá. Nadie se imagina afuera que una coma cambia el sentido de toda la oración y lo que tienes que cumplir y cómo lo tienes que cumplir. Y puede generar pérdidas económicas o puede generar mejoras para la producción.
También a veces se demoran, que las comisiones, que pasa una, que es mixta, que de repente no está en tabla, que dejémosla para más adelante. Entonces, obviamente, en ese intertanto la industria va avanzando, ¿no? Pues hay que seguir produciendo, la vida sigue. Entonces, tampoco, claro, hay un desfase ahí, como digamos, no están a la par todavía. Claro, la industria ha hecho harto para ir adecuándose a la normativa y cumpliendo con la normativa chilena, pero también cumpliendo con los estándares internacionales que son mucho más altos que los que también tenemos en Chile, que van en algunas partes van de la par, pero en otras cosas los estándares internacionales como BAP, ASC y otros también generan cumplimientos que de repente no concuerdan con la norma chilena, y ahí es donde la industria tiene que poner un profesional para que haga la revisión del cumplimiento de la BAP, de la ASC y de la norma chilena, de las normativas chilenas. Entonces, eso es por qué se generan porque es caro cumplir con la norma. Para que lo entiendan un poco. Pero aún así la industria, o sea, digamos, es ávida de cumplir la normativa en todo sentido. Y todos los años estamos viendo que hay alguna normativa nueva, un reglamento nuevo que hay que cumplir. Pero en ese sentido, Constanza, según tu experiencia, ¿cuáles son principalmente los actuales desafíos regulatorios de la industria? Porque se dice siempre que es una industria hiperregulada, es la más regulada de la producción alimenticia a nivel nacional. Tiene muchas normas, muchos reglamentos que tiene que pasar. Recuerdo cuando hablé con David Savieso, que me enumeró un montón de normativas y reglamentos que tiene que cumplir la industria. Pero ¿cuáles son estos desafíos regulatorios que enfrenta la industria para seguir siendo la industria sustentable y sostenible en el tiempo y competitiva que ellos declaran que quieren seguir siendo y crecer y no dejar de ser los segundos y llegar a ser los primeros productores de salmón a nivel mundial? Ahí hay un tema. La norma chilena, como decía David, tiene más de 32 reglamentos en la acuicultura y más de 1.300 resoluciones, que son procedimientos que te dicen cómo cumplir la norma. Y en ese sentido es que la industria sí cumple la norma y sí es proactiva. Tiene procesos internos que dan cumplimiento, mayor cumplimiento a las normas que tenemos. Sin embargo, esta relación que debe existir, este círculo virtuoso que debe existir entre el legislativo, el fiscalizador y el fiscalizado, no se puede realizar. La ley del lobby generó también una ruptura entre la relación que había entre el fiscalizador y el fiscalizado, porque no permite que podamos tomar ciertas cosas que están haciendo bien las empresas y adaptarlas a la norma y poder sacarlo como un cumplimiento. Entonces hay cosas que mejorar ahí, hay procesos que deben ser de la mano con el productor. Que en otros países pasa. Bueno, como jefa de división de acuicultura me tocó varias reuniones con los países productores de salmón, y en ese sentido me tendrían que creer, porque nosotros somos los que estamos más avanzados en lo que es regulación, y de verdad estamos sobreregulados. La normativa en Noruega, en Faroe, en Escocia, confía más en la persona. Perfecto. En Chile tenemos el problema de que los chilenos somos desconfiados. Somos muy desconfiados. Entonces, esa desconfianza genera mucho papeleo. Que tú tienes muchas trabas. Y esas son las trabas que hace tiempo, o sea, llevo 15 años en la administración pública, y en los 15 años cada gobierno se proponía sacar trabas de la norma para hacerla más eficiente, para mejorarla. Sin embargo, el círculo de la normativa genera que sea muy lento y engorroso poder lograr ciertas cosas, ¿no? En ese sentido, es pesado el ser servidor público, porque también no solamente están los funcionarios, que son los que timbran y hacen las fichas, sino que también los que queremos servir
a un bien mayor, que es mejorar las producciones o mejorar los procesos que se están realizando en Chile y asegurarnos de que se estén cumpliendo las normas. Y hay personas que solamente buscan el que te equivocaste. Y no, Claro. Entonces, yo creo que la industria está preparada para el desafío, pero también sé que en lo que es el camino de la sustentabilidad, cuando tú llegas al 10% antes de llegar a ser 100% sustentable, ese trecho que te queda para recorrer siempre es más difícil, porque siempre tiene que invertir más tiempo, o Claro. invertir más horas de personas para cumplirlo. Y más lucas también. Y, Exacto. y todo se va relacionando entre sí. Y ese trecho yo creo que es importante cubrirlo con innovación, como lo está haciendo la industria. La industria ha avanzado harto en este trecho, que no ha avanzado la norma, porque la norma se estancó en algún momento. En este trecho que no ha avanzado la norma, la industria ha acortado estas diferencias y ha aportado muchos de sus procesos para que se mejore Claro. el cumplimiento. Sin embargo, queda este trecho que es muy difícil de juntar, que el 10% para la sustentabilidad. Sí, yo recuerdo así muy, muy general. No sé, todas estas iniciativas, por ejemplo, de la acuicultura oceánica. Todo probado, la tecnología, cómo funcionaba, cómo se comportaba el centro de cultivo, las jaulas, los pasillos, la domótica, todo. Al final, bueno, tenemos que esperar la normativa. Claro. O sea, como que, pucha, todo este desarrollo como que también tú piensas con persona totalmente ajena y no involucrada mismamente en este desarrollo, pero todo el trabajo que hay detrás, todas las lucas invertidas para que después te digan no podemos ejecutarlo porque no hay una normativa. Y esa normativa obviamente puede tardar muchos años. Y ya, no sé, en 5 años más todo lo que se desarrolló o lo que se generó de esta iniciativa ya va a estar obsoleto y van a haber nuevas tecnologías y de nuevo. Entonces ya, pongámonos la pila, porque la Constanza dijo ha estado 15 años y cada gobierno se pone la meta de en la modernización. Ya vamos en un sexto gobierno a partir del 2010 y no ha pasado nada. Así que ahí, no sé, tiro la pelotita. Y lo bueno es que en el servicio público todo se va juntando. Ya te preparaste, estás bien preparado para un momento en el que sí haya un espacio de tiempo. Ahora con el presidente, el ministro, el subsecretario, todos encaminados hacia que la salmonicultura sea el mejor, digamos, el mejor del mundo en salmonicultura. Creo que existe una posibilidad. En política pública se le dice una singularidad. Ya. Un espacio de tiempo que te puede proyectar hacia el futuro. Lo que tienes que tener, sí, en ese momento es una estrategia para dar el salto. Ya. Entonces, es importante estar claro con lo que queremos lograr y con lo que vamos a lograr. La salmonicultura en Chile puede ser, y es, de hecho, en el extranjero, cuando uno visita, no sé, Ecuador, Colombia, otros países, Brasil, el mismo Brasil, todos los países nos copian todo lo que nosotros tenemos. Mejoran ciertos procesos porque nosotros somos muy estructurados por la normativa, pero todos nos están mirando muy alto. Me tocó estar en el GSI en un evento que estaba el expresidente de Costa Rica, y él señalaba que de verdad somos el jaguar de Latinoamérica. Que nosotros no nos creemos eso es otra cosa. Que nosotros no lo creamos es otra cosa. Pero tenemos la posibilidad de ser un líder para Sudamérica, no tan solo en economía, no tan solo en producción acuícola, sino que también en protección. Porque Costa Rica es uno de los países que protege más el medio ambiente. Exactamente. Y es un negocio bastante lucrativo en Costa Rica, la protección del medio ambiente. Mira, pero por aquí dicen que la salmonicultura está en contra del medio ambiente, que no se puede producir salmones como se están produciendo a costa del medio ambiente. Bueno, eso yo creo que es gente, no sé, desinformada, o estas ONG que son un poquito taxativas en lo que dicen. Sí, ese es el problema, porque todas las actividades humanas producen efectos.
todas, estar conversando en este momento. Mi sobrina el otro día me decía, ¿y por qué le vas a preguntar a ChatGPT eso? ¿Vas a gastar agua? No, mi hija está en las mismas. Entonces uno dice, todas las actividades que uno hace, que el ser humano hace, impactan de cierta manera el medio ambiente. Claramente, tienes que hacer un análisis de riesgos y decir, ya, ¿cuál es el riesgo que vamos a aceptar? ¿Cuál es el impacto que queremos mejorar y cómo lo podemos mejorar? Hay muchas herramientas. Bueno, yo soy ingeniero en acuicultura. La ingeniería en acuicultura es una carrera que en Chile desapareció. Claro. Siempre lo digo porque soy apasionada de la acuicultura. Creo realmente que la acuicultura es una herramienta para poder mejorar el medio ambiente. Porque no solo es cultivo de peces o cultivo de especies, sino que también te preocupas de reproducirla. Hay proyectos muy bonitos como el cultivo de congrio, hay proyectos como huiro regenerativo, hay proyectos que son espectaculares en sus resultados. No van a limpiar todo porque no podemos llegar a la generación cero, al cero emisión. No, por supuesto que no. Siempre va a haber emisión y eso creo que también es otra cosa que no todos saben. O sea, no vamos a llegar a un cero emisión, lo que vamos a hacer es nivelar la emisión para que tengamos una emisión constante. El carbono neutralidad que le llaman es bajar la cantidad de carbono fósil que estamos llevando al medio ambiente y llevarlo a un nivel estable para que se pueda ir limpiando tanto en la atmósfera como en el mar. Exactamente, pero llegar a cero es un poquito difícil. Sería, en un mundo ideal sería perfecto, pero no todo es perfecto, por supuesto. Constanza, antes de comenzar digamos, este capítulo, yo estaba comentando que fui a unos conversatorios sobre el borde costero, este tema, la isla Kenche, esta conversación que se está dando sobre la modificación a esta ley, que ha generado un amplio debate por el uso del borde costero. Acá recuerdo el alcalde estaba diciendo que teníamos 80 kilómetros de borde costero, que hay que conversar un poquito con lo que se quiere como ciudad, como lo que se tiene pensado como ciudad. Y obviamente también está el desarrollo acuícola, el tema de las recolectoras de orilla, miltinicultura y pescadores artesanales. Desde tu mirada técnica y regulatoria, ¿crees hoy que existe una adecuada coordinación entre las instituciones? Porque también yo estuve escuchando en este conversatorio que confluyen muchas instituciones para compatibilizar este desarrollo de la acuicultura en los espacios costeros marinos de pueblos originarios. Que está la Subpesca, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, ¿qué más? CONAVI, exactamente. Desarrollo social. Y también tiene que ver la CRUB, mucha gente. Entonces, está como, ¿hay una adecuada coordinación o no? Sí, mira, entre el 2022 y el 2026, Fuerzas Armadas estuvo trabajando en su política de ordenamiento de borde costero. Y en una de las presentaciones intermedias que tuvo, porque lo hizo con FAO y con otra organización, presentó el director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile. Ya. Y él nos hizo una pregunta. ¿Qué te pasa a ti cuando tienes que coordinar un día con tu familia? Siempre hay personas que no van a querer hacer lo que quieren hacer, claro. Hay personas que quieren hacer lo que ellos quieren hacer, hay personas que, los que van juntando, los que sí, ya juntémonos, sí, ordenémonos. En las instituciones públicas, sábado, exactamente, ¿cuándo nos juntamos? No tengo tiempo. Claro, entonces, en las instituciones públicas pasa lo mismo. Ya, a pesar de que existan órganos de coordinación, existan las instancias de coordinación, deben haber, las voluntades tienen que estar. Y si las voluntades no son propias de las personas, tienen que ser del jefe de las personas que están trabajando. Y ese es uno de los temas que se pueden subsanar y que la política nacional energética subsanó proponiéndose límites alcanzables y límites claros año a año, segmento a segmento. Si tú haces una política nacional, una política de Estado o un acuerdo nacional podría generar hitos en los cuales cada una de las instituciones tiene que cumplir
Y como decía, si están las voluntades del presidente, de los ministros para poder avanzar, vamos a poder generar que este ordenamiento territorial avance. El ordenamiento territorial en Chile igual es difícil. ¿Cuántas leyes del mono hay? Lo que es lo de construcción, hay muchas regiones que empezaron sus procesos de ordenamiento territorial costero y nunca los terminaron porque no se ponían de acuerdo. Solamente 2 regiones lo terminaron, una es Aysén y la otra es Coquimbo. Ellos tienen un plan de ordenamiento territorial costero, pero las otras regiones no. La Magallanes estuvo todo del 2022 al 2026 haciendo el proceso de ordenamiento territorial y al final llegó a la conclusión de que iban a sacar toda la parte de Cahuáscar para poder ordenar solamente lo que no era reserva. y porque es muy complejo el ordenamiento territorial en general y no habla entre ellos. Lo hacen las gobernaciones, que son elegidas cada 4 años, entonces también hay un sistema ahí de votación que tienen entre medio, entonces... Y quizás los avances que tienen, o sea, llegan a cierto avance y hay que cambiar de gobernador de nuevo, entonces como que todo foja cero de nuevo. Exactamente. De qué es necesario. La organización, la ONU está trabajando en la planificación espacial marina, hace muchos años, hace 20 años ya lleva trabajando, con comisiones, con subcomisiones y comisiones para poder lograr que nos ordenemos, porque el océano es un bien del mundo, si lo vemos bien público. Si tú lo ves desde la Antártica, el océano es un país gigante, es muy grande. Entonces, el ordenamiento territorial costero y la planificación marina espacial tiene que suceder. En Chile tiene que suceder, pero nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que hacer una política o un acuerdo nacional para ordenarnos, porque hay proyectos eólicos marinos que también van a venir. Claro. La maremotriz también va a venir. Que son súper beneficiosos y serían súper útiles para muchos otros procesos, no solo de salmonicultura, sino de otras empresas, hasta, no sé, hasta cosas más cotidianas o más domésticas, como luz, electricidad, para dejar de depender del agua. Del agua, exactamente. Pero creo que también hay, obviamente esto debería haberse pensado quizás mucho antes de que toda esta explosión demográfica, porque si tú vas al borde costero en sí, por ejemplo, ya de Puerto Montt, o sea, visualmente hay un desorden total. Entonces quizás habérselo planteado antes, esto habría sido mucho mejor y no tendrían este problema ahora de cómo ordenamos todo esto, cómo ordenamos el tema de los astilleros, de las navieras, de los recolectores de orilla, de los pescadores, de las caletas. Exactamente, todos tenemos derecho a Claro. Todos tenemos derecho a ver lo que queramos ver, que no queremos ver esto, que queremos ver esto otro. Entonces, es importante destacar que la coordinación no sucede no porque no se quiere, sino porque las instancias de coordinación no están bien establecidas. El organigrama público, el tren que le digo, es un tren, pero que lo hay que empujarlo, ¿sí? No tiene máquina. Ese tren, ni siquiera carbón, a pedales. Ese tren, que me encanta, lo amo, pero hay que empujarlo. Crea esta situación de que todos los abogados de cada una de las instituciones tienen su postura. Ya. Todos los técnicos de cada institución tienen su postura y todas las personas cuando se juntan tienen su posición al respecto de lo que se va a hablar. Pero no hay ninguna norma que diga que tienen que sacar esto en tantos días. Bueno, las normas civiles, la verdad, pero hay tantas cosas que hacer. Bueno, y a mí también me ha tocado estar en club, así, álgidas, bastante complejas, y también pienso yo, esta es mi humilde opinión, bueno, las opiniones nunca son humildes, pero esta es mi opinión personal, también influye mucho el tema político, mucho. Entonces, claro, también uno piensa, no, quizás con el próximo gobierno puede que nos resulte, pero con este no, porque es de derecha, porque es de izquierda, porque es de centro, da lo mismo. Influye mucho eso, porque todos se alinean, el sector político en realidad se alinea.
Y después y el sector privado y de la sociedad civil también se alinea. Y ahí están, en pugna, siempre. Entonces, es complejo, claro, es poner de acuerdo son como 30 personas las que están en las comisiones en las CRUB. Es interesante verlo, sí, ahí es interesante ver como la dinámica que resulta. Y espero que, bueno, estos diálogos que yo estoy sorprendida de que como que los instauraron inmediatamente desde la Subsecretaría de Pesca, lleguen a buen puerto. Yo creo que los diálogos siempre tienen que existir. Sí. No, eso de estar haciendo las cosas, bueno, las cosas se hacen igual, pero estar haciendo las cosas para que no te escuchen los otros o tratar de pasar desapercibidos. Cosa que también le pasó a la salmonicultura en algún momento. Dije, no, si yo lo hago bien, así que me voy a quedar calladito acá en el sur, voy a hacer mis seminarios todo acá en el sur. Pero ¿has visto la potencia que tienen estos eventos que se han realizado? El Salmon Summit, el Blue Week y todos estos eventos que han llevado a la conversación nacional, a la salmonicultura, que es donde siempre debió estar. En la conversación nacional, si es el segundo producto más exportado de Chile. Entonces, creo que hablar las cosas nos hace bien y verlas también. Así que podemos arreglar las cosas cuando las vemos. Cuando estamos ahí, cuando las escondemos no las podemos arreglar. No, bueno, esperemos poder ser un granito de arena y aportar desde nuestra vereda para que esto se desarrolle de la mejor forma posible y llegue a buen puerto y digamos, no sé si la palabra es contentos, pero dije conforme a todos y todos puedan seguir desarrollando sus actividades como siempre. Igual el tiempo nos ha pasado a la cuenta. El ordenamiento territorial, como hablábamos, las concesiones se empezaron a otorgar en el 89, 90, 91, 97. En esos momentos no había conectividad, entonces tú decías, voy a pedir concesiones en las islas de Aysén. Las Islas Huichas. Las Islas Huichas. Las voy a pedir todas juntitas, porque no, voy a llegar con un barco, claro. Y así llego con un barco, me es más económico, les dejo todo el alimento justito ahí, pero ahora ya no, pues. Ahora hay más conectividad, hay más barcos, hay más tránsito también. Entonces ahora es posible este concepto que se puede generar de tener concesiones más grandes, espacios más grandes y más separadas unas de las otras para evitar estos contagios. También un tema sanitario. Es un tema sanitario y un tema ambiental también, porque las sinergias, la sinergia más grande que existe es la del ruido. Que se está bajando un poco porque ahora hay empresas que están haciendo pontones eléctricos, o sea, están poniendo pontones eléctricos. Sí, el eléctrico deja menos ruidos que el antiguo. Dejando de usar diésel, claro. Entonces, hay muchas cosas que están pasando y van a pasar y que puede ir mejorando la industria sin tener una normativa encima. Ya saben, ¿ve? Ahí, ahora la pelotita la dejó la Constanza. Goni, desde tu experiencia en Cernapesca y el diseño de políticas públicas, ¿qué cambios o herramientas crees que podrían fortalecer la fiscalización acuícola? Para que todo sea más transparente, eficiente, sostenible. Se sabe que la industria genera muchos datos, mucha información. Y esta información obviamente tiene que ser entregada a la autoridad porque tienen que ser fiscalizados, porque por un montón de cosas. Por un montón de cosas. ¿Para qué nos vamos a poner a enumerar? ¿Para qué utiliza la autoridad toda esta información? Pero a veces, no sé, cosas súper domésticas como que, pucha, Cernapesca no tiene el botecito o la lancha o la camioneta para ir a fiscalizar al centro de cultivo X. Entonces no se obtuvieron los datos, o tiene poco personal, o no ha modernizado, sigue con temas de papel, o no sé, pues son cosas domésticas pero que a la larga no son eficientes, no hacen eficiente el trabajo que tiene que realizar el servicio. Sí. Sí, como ciudadanos en general tenemos como esa noción de que fiscalicen el 100%. Claro. Cuando uno se sube a un bus y tiene una falla, claro. ¿Pero por qué no lo fiscalizaron? Ay, el Estado es pequeño en Chile, la verdad, no es tan grande. Aunque ustedes no lo crean, es pequeño. Aunque ustedes no lo crean, es pequeño. En otros países el Estado es bastante más grande. Pero ha ido haciendo más eficientes los procesos de fiscalización a medida de
que se van presentando riesgos. Porque la evaluación de riesgo tiene que suceder cuando tú no tienes, para fiscalizar el 100%, tienes que hacer evaluación de riesgo. Ahora, actualmente, con la información y la cantidad de información que tenemos, invertir en tecnología para cruzar estos datos es importante. Claro. Tampoco está el presupuesto porque la modernización del Estado en Chile también llegó como una política pública que no se ha visto. Yo he escuchado eso de la modernización del Estado, no sé si mal lo recuerdo, desde el gobierno del presidente Lagos, mucho tiempo atrás. La señora Contralora ha podido hacer cruces de información con Claro. los programas que tiene Contraloría, con los programas para fiscalizar que tiene Contraloría, ha podido hacer cruces de información con las licencias médicas, con la salida al extranjero, con todo. Pero eso los tiene Contraloría y eso es una cosa del Estado. El Estado Contraloría compra un programa y es Ya. de Contraloría. No se lo puede pasar a nadie más. No puede compartir No la puede contraseña, ¿no? compartir la contraseña con nadie más. Entonces, podría ser que el Claro. Estado tuviese un programa para Ujú. poder unir toda la información. Ese es como el sueño de todos. Claro, Que po. tengamos las concesiones marítimas, Ujú. las concesiones de acuicultura, los puertos, los muelles, los pescadores, todos identificados en un mapa, así Claro. como el del mapa de control de tránsito. Eso sería ideal. Y ahí tú puedes hacer procesos más eficientes de fiscalización, como el que hizo la SMA, que ahora la SMA señala que tiene más de 13.000 fiscalizaciones al año en salmonicultura, pero muchas de esas fiscalizaciones son documentales con la información que entregan las empresas al servicio. Ya. Entonces hacen cruces de información, entregan un informe y cada informe es uno. Por eso que tiene más fiscalizaciones y más sanciones. Ya. Pero en eso de las sanciones que han salido, la verdad es que la salmonicultura se ha puesto al día muy rápido. Ujú. Cada vez que le identifican un error, la salmonicultura siempre sale con una solución y con una posibilidad de mejora. Eso yo lo encuentro bastante loable porque, como decíamos, la salmonicultura y la acuicultura en Chile está súper sobreregulada. Claro, que igual te aprendieron ya. Sí. Aprendieron ya que tienen que tener la solución antes de que casi que pase el problema. Tener la solución lista porque no pueden quedarse de brazos cruzados. Sí. Así como que, bueno, se nos murieron todos los pescados, no importa, bueno, ¿qué hacemos? No se puede. No, obviamente, y por eso también salen todos estos otros reglamentos de que hay que pasar al escape de peces, el tema de los fondos marinos y todo eso, para que ellos sepan qué hacer y tener como la solución antes que venga el problema. Hay harta fiscalización que ya se realiza de manera digital, por ejemplo, los informes ambientales que hace Claro. la empresa todos los años. Desde Cernapesca se verifica que la embarcación que fue a hacer ese informe fue al lugar con el GPS, con el POSAT, posicionamiento satelital, y las que hacen modificaciones de fondo también. Entonces se hacen estos cruces de información, pero como te decía, si tenemos pocos profesionales y tenemos poca tecnología, tenemos que hacer un análisis de riesgo para Claro. saber dónde nos vamos a enfocar, en cuáles son los riesgos que queremos cautelar. Y en ese sentido creo que todas las instituciones tendrían que tener un análisis de riesgo igual hacia la salmonicultura, como por industria. La minería tendría que tener cierto análisis de riesgo y todas las instituciones tendrían que fiscalizar los puntos de riesgo que se acuerden entre ellas. O sea, lo ideal sería tener esta tecnología y así los funcionarios poder dedicarse a hacer su trabajo, digamos, y ser más eficiente y no tener que estar quizás dejando algunos trabajos a medias por el tiempo, porque no hay más personal, porque tengo que moverme muchos kilómetros. Claro, si hay tecnología, digitalización y automatización de toda esta información y todo este cruce de información, los funcionarios podrían dedicarse 100% a su trabajo, a la presencia en el territorio. Exactamente. Por ejemplo, para ir al fiordo Kupkeland, que es donde está Cook Aquaculture, te demoras 7 horas en llegar. Entonces, para fiscalizar todos los centros de cultivo, ya tienes que estar al menos 4 días ahí, y ahí pierdes un fiscalizador o 2 fiscalizadores por 4 días. Y una región en Cernapesca tendrá 10 fiscalizadores. Chuta. Entonces ahí tienes que hacer análisis de riesgo y tienes que ver
bien cuáles van a ser tus enfoques y unirte con con los otros servicios públicos. Yo creo que turismo también tiene partes aquí. Ser un país turístico tampoco nace del día a la noche y requiere de enfoques también para poder llevar a la gente a lugares donde... Claro. Exactamente. Y en Chiloé también, creo que los municipios también apoyan mucho el tema de la fiscalización, también porque tienen lanchas para ir a las islas, a recorrer para ver a la gente, pero también apoyan en eso y creo que es una buena medida. Claro, pero si viviéramos en un mundo ideal donde tenemos el 100%, yo diría al menos una embarcación por región. Claro. Y ahí tienes tripulante, al menos un dron y un ROV por región. Y ahí tienes que tener los operadores de dron y los operadores de ROV. No sé qué más. Camionetas, bueno, las camionetas hay. Claro. Son las que más hay, pero en regiones como esta que tiene un territorio tan disperso, a muchos lugares llegas en agua, no llegas exactamente por aguas. Exactamente, así que no basta solo con pavimentar los caminos, también hay que tener medios de transporte acuáticos. Constanza, como yo digo, en este derroche de creatividad del Departamento Creativo de Sin Escamas, vamos a pedirle a nuestros auditores y a nuestros fieles seguidores que nos ayuden a encontrar un nombre así como bacán para esta sección que yo inventé, no, que se me ocurrió, digamos, para hacerlo un poquito más dinámico. Es como un símil o un ping-pong de preguntas, pero obviamente dedicadas al tema que estamos tratando hoy día. Así que te propongo a pensar rápido y contestar rápido. Aquí no hay respuestas correctas, solo que venga desde tu conocimiento y expertise. ¿Qué palabra define hoy a la salmonicultura chilena? Innovación. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿La normativa acuícola va atrasada o adelantada? Va atrasada. Sí, ya lo dijimos, va lento. Va lento, pero seguro. Exactamente, con pasitos de enano. ¿Qué tema regulatorio genera más confusión actualmente? Ay, ahí ¿qué tema regulatorio? El ordenamiento territorial. Ese es un tema regulatorio que sí genera. Claro, yo creo que es confusión y como desconcierto, así como que no me dicen que me mueva y no me dicen dónde. Exactamente. Ese es el básico. Las certezas que hablan tanto, las certezas. Exactamente. ¿Qué le falta al Estado para gestionar mejor la acuicultura? Una visión de Estado de acuicultura. ¿No una ley? ¿Una qué? ¿No una ley? No sé. No sé si es necesaria una ley. Yo creo que las leyes, como te dije, ¿sí? Si las haces, quedan como estáticas. Yo creo que las políticas modernas, como la que decía de energía, te marca un camino mucho más rápido y fácil de hacer que una ley completa. Perfecto. Un acuerdo nacional, una política nacional, da un puntapié, como lo que dio para la generación de los fotovoltaicos, la política energética. Okay. Entonces ya sabemos que pues, igual el año pasado y antepasado vimos que muchas de las personas, digamos, involucradas en el tema acuícola, no querían una ley. Sí, el punto es que, y ahí yo también, todos me decían, pero ¿por qué están haciendo estos conversatorios por la ley? Yo les decía, a mí lo que me interesa es el conversatorio, es la información, es lo que tú quieres, lo que tú sientes. ¿Qué sientes cuando yo te digo que hay que hacer una ley? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué crees que hay que hacer? Ese feedback no se tiene cuando tú te encierras en Santiago, y haces y voy a crear una ley. Y voy a crear una ley y haces una ley para la salmonicultura, como se te ocurre a ti que es. Además, porque muchas de las leyes están hechas por personas que no se les ocurre que la salmonicultura es así. Y se puede, ¿no? Si esto se puede hacer. Y bueno, si no, se fiscaliza. Yo he escuchado mucho en el Congreso, en las comisiones, cuando preguntan, ¿y cómo se va a hacer eso? No, después lo fiscaliza el ente fiscalizador. Como la carreta ante que lo voy, yo no entiendo eso. Así como, ya no importa, lancemos la ley, y si se equivocan lo fiscalizaremos, ya, ¿qué importa? Exacto. Y también escuché a diputados de nuestra región, así como que...
diciendo que por qué está tan en contra un diputado de la Comisión de Pesca de una ley acuícola si en su región ni siquiera hay mar. Entonces, si no conoce el mar, entonces su circunscripción no tiene mar. Entonces, como que, con qué moral o con qué conocimiento él habla del mar, del agua, del maritorio, de no sé, la depredación de la salmonicultura si ni siquiera tiene mar en su región. Entonces, también, esas cosas que pasan. Constanza, y finalmente, ¿qué decisión crees que marcará el futuro de la acuicultura chilena? La decisión que la acuicultura es una herramienta para hacerle frente al cambio climático, para disminuir las emisiones de carbono, para captar carbono a través del océano, a través del cultivo de piure, el cultivo de choritos también capta carbono, y también hacer el cambio de visión de que es todo malo y que todo que está impactando no se puede realizar. Ese cambio de visión hay que hacerlo en general. Todas las producciones y todos nosotros impactamos el medio ambiente. Solamente tenemos que saber y elegir cuál es nuestro nivel de riesgo aceptable. Y de ahí en adelante ir regulándolo. Dejar de pensar que es una industria extractivista. He escuchado mucho eso, que es una industria extractivista como la pesca. El neoextractivismo le llamaron. Ah, ya, le cambié. Sí, el neoextractivismo o la conversión de proteína en proteína. Esos discursos son bastante apoyados científicamente. O sea, científicamente sí estamos haciendo eso. Yo personalmente no me gusta la anchoveta. Yo no como anchovetas. En España se come mucho las anchovetas y los pescaditos chiquititos. Claro. Acá en Chile tenemos una baja un consumo de Muy menos mínimo, del 12% de pescado y mariscos. O sea, pescados y mariscos. En general. Entonces creo que para nosotros como chilenos este neoextractivismo que le llaman está visto desde las personas que quieren llevar al mundo hacia un mundo que no consume carne y que consume otros tipos de proteína. Bueno, el alimento de los salmones ha cambiado en su formulación desde el 98 a la fecha. Sí, por supuesto. Mucho. Ahora se hace harina de insectos, se usa lupino, se usan ciertos otros soya, se usan varias cosas para cambiar, para no darle tanta harina de pescado y darle omega 3 de otra manera a los salmones. Entonces, creo que todo se puede solucionar. Todos los procesos, todos los impactos, cuando te dicen, mira, tú estás impactando de cierta manera. La acuicultura o la ingeniería en general busca la solución. Claro. Y esta solución se debiese buscar a través de la ciencia y de las universidades. Y por eso que tienen que haber también personas que estudien la acuicultura o la ingeniería o la biotecnología para que den soluciones a esta industria y a otras industrias para disminuir y mitigar los impactos. Y eso es lo que tenemos que cautelar de que en adelante como humanos, porque estamos de verdad sobrepoblados un poco, pero claro. Y tenemos que hacernos cargo de nuestras necesidades y de nuestras relaciones con la naturaleza también. Y que vamos a necesitar mucho más alimento en un tiempo más y que la solución la va a tener la acuicultura, no solo la salmonicultura, la acuicultura en general. Exactamente. Y somos un país con una larga costa que puede aportar mucho a esa necesidad futura. Constanza, tú has trabajado también en temas de acuicultura de pequeña escala y diversificación productiva, lo que tú estabas contando hace un rato. ¿Dependemos mucho del salmón o tenemos oportunidades reales de avanzar hacia otras especies o modelos productivos? Quizás tomando en cuenta lo que se ha hecho en salmonicultura y adaptarlo o perfeccionarlo o viendo presionar a ciertas especies que pueden ser de un alto impacto comercial, como el congrio, la seriola, el güiro, la ostra. Sí. Mira, hay países que
siempre veo las noticias de acuicultura y hay países que se ponen súper felices. Tuvimos nuestra primera producción de ceriola en Australia, por ejemplo. Y en Chile hace mucho rato que estamos tratando de seguir produciendo ceriola, pero esto de los permisos genera que no se pueda entrar el permiso porque no se sabe la RCA, etcétera. La diversificación yo creo que es posible, pero aquí yo creo que la salmonicultura también puede jugar un rol fundamental, así como de hermano mayor. La salmonicultura sabe, ya recorrió el camino, va, como te dice la mamá, de vuelta. Yo vengo de vuelta. yo ya fui y vine. Exactamente. La salmonicultura ya fue y puede venir a ayudar a las pequeñas producciones y ayudarnos. Porque uno de las situaciones que se está viviendo en el mar es la pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Claro. Entonces, la acuicultura, ¿en qué ayuda a la biodiversidad? Es que genera los ciclos reproductivos y productivos de todas las especies y tú puedes también repoblar estas especies. Entonces, la salmonicultura con toda su experiencia en piscicultura RAS y todo lo que tiene que ver en tierra y con su experiencia en mar, podría ser un motor para que este repoblamiento se realice. A lo mejor en esta visión que te decía adelante de las concesiones más grandes, más espaciadas, claro. A lo mejor dentro de las concesiones se podrían poner espacios como bosques. Claro, estas iniciativas como de, ¿cómo se dice? De multitrofía. Esa multitrofía, exactamente. Que ni siquiera necesitas, como salmonicultor, sacarlos de ahí. Claro. Sino que ir y que alguien vaya y los ponga ahí y los esté cuidando por ti. Es como que tú pongas en tu granja pongas una parte para protección. Que viene, de hecho, viene en la ley SBAP una parte así como de certificación en biodiversidad para tierra. Pero la ley SBAP está hecha salió muy de CONAF hacia el mundo y está más visto para tierra. Pero en mar yo creo que se pueden hacer estos microbosques, estos microecosistemas. Claro. Que generen estos espacios donde se pueden proteger las especies nativas. Las algas tienen eso, que generan bosques, y esos bosques pueden proteger la reproducción de especies nativas naturales. Tú puedes ir incorporando otras especies como el piure, chorito, ver cómo funciona. Yo sé que hay empresas que están haciendo esto. Me parece que Mowi está trabajando en un sistema de... Blumar también. Blumar, Cermac también ha trabajado con las comunidades. Entonces creo que hay un espacio que nos puede, como salmonicultura o como acuicultura en Chile, nos puede servir para hacer un motor y un referente en cuanto a biodiversidad acuática. Yo creo que también no debería esperarse que estas iniciativas salgan del mundo privado, por ejemplo, estas que tiene Blumar o tiene Cerma, que también ayudan mucho a las comunidades porque trabajan con las comunidades. Salmones Austral también tiene una iniciativa de ese tipo, sino que, y no esperar que, no sé, el Estado o la Corfo, por ejemplo, o alguna entidad pública diga ya vamos a poner financiamiento para un proyecto de cultivo de tal cosa. ¿Qué ha pasado durante muchos años y de repente queda en nada? Queda en nada. Ahora yo estoy viendo lo que está pasando con Güiro Regenerativo, que es espectacular, lo encuentro maravilloso y ojalá escale y sea, pero crezca un montón y sea como que se apalanque, se afiate. El tema de la ostra también, el tema del congrio. Me encantaría que no quedaran solamente en el proyecto que lo estudió, que vio que podría ser posible, pero hasta ahí nomás llegó. No me gustaría eso, me gustaría que avance mucho más y haya un escalamiento económico y de exportación e internacional. En el Blue Week escuchábamos la experiencia del Centro de Investigaciones Marinas de la Católica de Santiago. ¿Ya? Que está en Santiago. Y ellos señalaban que muchas veces les pasa que los científicos estudian para su paper. Es decir, las personas que estudian el ciclo biológico de la especie lo estudian para su paper y cuando terminan su paper ya lo publican y se sienten cerrados. Esa situación
de la ciencia y decía que los científicos también son muy reacios a decirte que tienes la razón, que esto sí puede solucionar este problema, porque ellos quieren seguir investigando. Entonces ellos te van a decir, podría ser, investiguemos de nuevo, me financia otra investigación Claro. para otro paper. Estas situaciones en Chile tienen que empezar a amalgamarse. La ministra de Ciencias lo identificó muy bien el problema. Yo me saco el sombrero porque identificó claramente el problema que existe dentro de la investigación en Chile, que hay mucha investigación de base, que está bien, pero la investigación aplicada está siendo de base. Como que no está siendo tan unida con las empresas y con la industria. No tiene ese círculo, ese triángulo que es el privado, la ciencia y la institucionalidad. Claro. Tiene que unirse. La institucionalidad encuentra un problema, la ciencia lo puede solucionar y el privado se une con la ciencia para poder solucionar y se generan las políticas públicas, que es como un círculo virtuoso. Y el beneficio, digamos, también. Entonces, avanzar en eso, en que todos vamos para mejorar la biodiversidad de los lugares, para mejorar la cantidad de oxígeno, para disminuir la acidificación del agua, nos podemos unir y la diversificación acuícola va a ser mucho más fácil si estos recursos se reparten. Hay unos proyectos, unos proyectos internacionales que se llaman proyectos de financiamiento permanente, donde el Estado pone $1, la empresa pone $1 y la ciencia pone $1. Y todos van a solucionar el mismo problema. Okay. Y eso es permanente. Con ese financiamiento, ellos dicen que se puede solucionar problemas que tienen muchas personas. ¿Cómo sabes si se puede solucionar lo de la zona contigua? ¿Cómo sabes si se puede solucionar muchos otros problemas con acuicultura, con ciencia, con financiamiento del Estado, con financiamiento privado? Las empresas que sacan los erizos, no sé, ahí hay que ver. Voy a aplicar, vamos a parafrasear a nuestro alcalde, no la cuádruple hélice, la triple hélice. Pero en una de esas también la cuádruple hélice, quizás la sociedad civil también puede aportar mucho en eso, digamos, porque también finalmente lo que se va a estudiar o lo que se va a investigar por añadidura le va a afectar de alguna u otra manera, bien o mal, a la gente. Sí. Entonces, está bien pensado. No, si un virato, qué sé yo. La cuádruple hélice está bien, bien. Pero una de las cosas que a mí más me impacta es que la implementación de las políticas públicas es muy distinto a esto, a estar hablando, a generar una ley, a modificar un reglamento. Puedes modificar el reglamento, pero la implementación de la política pública es un punto neurálgico que en Chile, bueno, y en Latinoamérica, la CEPAL hace poco sacó un documento de gobernanza para las políticas públicas y es muy difícil que lo que se dijo el legislativo pase a aplicarse en terreno. Entonces, de la cuádruple hélice a que los científicos sepan y digan ya, así que vamos a apoyar y que las personas, los empresarios aporten los dineros para investigar y que los estados, el gobierno regional también esté de acuerdo con el proyecto, ese punto es como la partícula de Dios en este momento. Chuta. Como que hay que encontrarlo y hay que darle, y ahí le daría el palo al gato. Ahí, el puntual. Bueno, esperemos que no nos tome tanto tiempo llegar a esa partícula de Dios. Constanza, mirando hacia adelante, ya no el 2030, porque el 2030 está a la vuelta de la esquina, ya ahora estamos pensando en el 2050, hay un plan Salmón 2050, de todas maneras. ¿Qué tipo de acuicultura crees tú que debería proyectar Chile? Desde aquí al 2050, exactamente. Pero obviamente hay que tomar en cuenta qué rol van a jugar la regulación, la fiscalización y
lo que estábamos hablando, las comunidades, porque ellos también tienen algo que decir al respecto, o sea, el valor social que ahora se toma tanto en cuenta para cualquier desarrollo, cualquier iniciativa que tengan las industrias. Yo creo que la perspectiva, que es como tirarse y lanzarse hacia el futuro, en Chile, que estamos al otro lado del charco. Del charco, exactamente. No es tan prospectiva, sino que también tiene relación con seguir el paso de lo que están haciendo en Europa. Ya. En Europa hay países como Bélgica, que no tiene agua, y que depende de todos, porque está en el medio de Europa, entonces depende para salir de todos los lugares. Ellos estaban hablando hace un tiempo atrás de un sistema que era agroutopía, donde todos los desechos de todos se junten y se puedan transformar en energía que usen todas las producciones. Ya. Yo creo que la acuicultura en Chile, movidos por la salmonicultura y la mitilicultura, vamos a ir hacia ese lado, donde todos los productos, o sea, todas la acuicultura de piure, la acuicultura de algas, la acuicultura de congrio, va a poder trabajar en conjunto, como un gran campo de producción acuícola en general. Creo que eso se puede hacer. Uh-huh. Sin perjuicio de eso, claramente la salmonicultura va a crecer, duplicar, es muy probable, con los lugares, con los espacios que tiene hasta el momento, se puede hacer. Las micro relocalizaciones las encuentro muy buena idea, las relocalizaciones también, el ordenamiento territorial en general, marino, tenemos que ir hacia allá. Y si avanzamos bien y constantes, vamos a poder ser el primer productor, y un productor con beneficios que tienen relación con nuestra biodiversidad. Hay que tener claro que Chile tiene un privilegio de biodiversidad porque la corriente de Humboldt entrega un tipo de omega 3 que es distinto al que se encuentra en el norte. Así las especies que se capturan acá en Chile, en Perú, en Chile, de Ecuador hacia abajo, tienen un mayor contenido nutricional. O sea, son mucho más nutritivas cada una de esas especies. Entonces, en ese sentido, también tenemos que cuidar esa biodiversidad. Y si cuidamos esa biodiversidad y producimos salmones, creo que vamos a ser el más requerido a nivel mundial. Tenemos que creernos el cuento, sí, pues, o sea, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, yo lo he escuchado mucho y sí, tenemos todas las capacidades, todas las ganas, toda la, no sé, infraestructura, recursos humanos, RH, no recursos, ya no se dice recursos humanos, colaboradores, investigadores, digamos, está todo el camino súper pavimentado para hacerlo, pero siempre hay un pero. Hay un ecosistema que sostiene toda la producción. Y el ecosistema científico, el ecosistema de empresas y el ecosistema marino tenemos que cuidarlo. Y el pero claramente es que nos decidamos a hacer el mejor y que nos pongamos de acuerdo en estos riesgos, en estos límites, en estos procesos que podemos decir que vamos a cuidar. Y de ahí en adelante podemos liberar otras normativas que están apretando. Una persona, cuando estuve en Islas Faroe, dijo que un productor de salmones de Islas Faroe dijo que la norma tiene que apretar pero no ahorcar. Sí. Yo se lo había escuchado a mi padre en algún momento, que te tiene que apretar pero no ahorcar, y claramente te tiene que marcar el paso, pero no te puede limitar a que no puedes poner tecnología porque yo no tengo la norma para controlarlo. Eso, claro, aunque esté probado que la tecnología está siendo mucho más eficiente y está ayudando mucho a esta declaración pública de sustentabilidad o sostenibilidad, ya el concepto, o sea, es el mismo, ¿eh? Es el mismo. De sustentabilidad, que todas las empresas lo declaran y todas tienen sus reportes y todas tienen acciones,
pero obviamente no puede limitarse eso porque no hay una normativa que lo permita. Pucha, déjame mostrarte que no es necesaria quizás la normativa para utilizar cierta tecnología que de verdad ya se probó que es útil. Sí. Mira, en temas de permiso nosotros somos muy estructurados, Chile es muy estructurado y los otros países no, la verdad. Y en Nueva Zelanda ahora lo que quieren es, Nueva Zelanda que tiene una primera nación bastante grande. Claro, y potente. Y potente, que claramente las primeras naciones allá no tienen un derecho establecido por una institución sobre el agua, lo tienen derecho adquirido. Ya. Y el agua es de ellos, esté el papel o no esté el papel. Entonces, lo que están haciendo el gobierno australiano es que ellos tienen una CONADI que tiene un poco más de fuerza, que genera esta relación entre el privado y la comunidad. Ya. Para ayudarlos a entender a la comunidad que esta persona va a ayudar, va a poner un muelle, por ejemplo, y este muelle le va a ayudar a ellos. Y ellos no van a tener que pagar por usar el muelle, y esta persona sí les va a pagar por poner el muelle en sus tierras. Claro. Claro, en Chile no pasa eso porque la norma no estaba muy bien creada y habían varias falencias al respecto. Pero aún así Nueva Zelanda está liberando los permisos, está haciendo permisos transitorios. Ya. Pero transitorios de verdad, no transitorios como permanentes como en Chile. Claro. Transitorios que te dicen, ya tú tienes 3 años para instalarte y si en el tercer año quieres seguir ahí recién tienes que pagar todos los permisos. Esta unión que se hizo en algún momento en Chile de la concesión de acuicultura, que es la concesión del espacio, más el permiso ambiental, más el permiso para producir salmones. Tanto permiso. Son 3 permisos que se unen en una concesión de acuicultura. Como que se ha ido poniendo medio tieso, muy engorroso de seguir. A lo mejor debiésemos liberarlo y podríamos dejar que los espacios los otorgara el gobierno regional y dijera, ya, yo sí voy a permitir 4 salmonicultoras acá. Más de 4 no. Y que lo elija la región. Pero los permisos para producir, es decir, ¿cuánto va a producir? 1.000 toneladas, ya, a ver, eso impacta tanto, eso los tendría que ver otra persona. Ya. Así más o menos veo la salmonicultura y cómo se va a ir desarrollando esto. Creo que va a ser un camino largo. No veo que esto sea muy rápido, pero vamos a llegar a unirnos. Cuando lleguemos, la salmonicultura va a tener muchas más tecnologías. Claro, vamos a llegar a ponernos de acuerdo y ojalá ese acuerdo esté a la par de cómo ya ha avanzado la salmonicultura, porque como te digo, al final del día la producción tiene que seguir, porque los mercados no esperan, porque los consumidores no esperan. Estimada Constanza, fue un gusto conversar contigo en este tercer episodio de Sin Escamas. Tuvimos un problemita técnico al inicio, así que tuvimos tiempo de relajarnos más de lo que ya es esta conversación. Así que no me queda nada más que agradecerte que hayas compartido con nosotros en el capítulo de hoy. Muchas gracias, Loreto, por la invitación. Hay que seguir hablando. Creo que hablar es una de las capacidades humanas que nos llevan a acuerdos y nos llevan a saber para dónde queremos avanzar. Sí, yo creo que este año va a ser un año de harto diálogo. Y como decían en la subpesca, no confrontacional, sino que con altura de mira, para saber la opinión de la gente. No creo que sea por la mera foto o querer preguntarle a la gente qué es lo que opina sobre esto, sino que es para tomar su opinión y adoptarlo y, digamos, aunar criterios. Sí. Que eso es lo más importante. Gracias por la sintonía del episodio a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en unas semanitas más, a finales de julio, sintonizar un nuevo capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto. Chao. Sin Escamas fue auspiciado por Badinoti, líderes en soluciones de contención de peces.